El Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas y formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y hoy nos acompaña Blasco Moscoso, magíster de la Universidad de Cuenca, exdirector de carrera. Estuviste en la Universidad de Cuenca 12 años, desde el 2005 hasta el 2017. Y 17 años contando los estudios, decía. Sí. Sí. Y actualmente es investigador para la UDA y para la Universidad de Cuenca. Bueno, y para empezar, cuéntanos en qué te encuentras en la actualidad desde tu práctica en las artes visuales, en investigación. Buenas tardes, pues hola. Hasta entrar en confianza. Sí, siempre pasa. Hasta entrar en confianza. No, nada, como les había dicho hace un rato, igual, más bien gracias a ustedes por invitar. Y bacán que se monten ese tipo de espacios donde se pueda discutir, reflexionar un poco, conocer perspectivas de invitados y demás. Así es que buena onda, bacán por la invitación y la iniciativa. Este rato, como tú habías dicho en la presentación, estoy yo un poco más dedicado a proyectos de investigación. Uh-huh. Y trabajando tanto en las áreas de las artes visuales y también del diseño de alguna manera. En un par de proyectos, el uno, ¿estás tú familiarizado? O digamos, estamos todos familiarizados, que es un proyecto de investigación en la Universidad de Cuenca, que fue ganador de una convocatoria de la DIUC, que es la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca. Y básicamente se basa sobre Flip Learning, este modelo invertido de aprendizaje. Yo estoy un poco encargado de tanto revisión de artículos y también desarrollo de artículos y ponencias, y también de la parte de narración gráfica, tal vez, o ilustración. Para algunos videos, sí, más o menos lo que está ahí. Para algunos videos de las clases de metodología de investigación y diseño de embalaje que estamos desarrollando este ciclo. Eso por un lado, por ese proyecto, y por otro lado, iniciando también un nuevo proyecto en la UDA, que es también bastante bacán pensarle, que es sobre un trabajo que yo he desarrollado en los últimos 5 a 6 años más o menos, de diseño y reconstrucción craneal y maxilofacial, de prótesis y demás. En algún momento hablé sobre eso en un festival de la facultad, donde me invitaron los estudiantes mismos, y ahí presenté algunas cosas, que era un proyecto un poco freelance, medio distante de las prácticas de artistas y demás, y que muy poca gente conocía o que conoce. Y ahora este rato se está desarrollando ya a un nivel de investigación en la UDA con la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces está como súper bacán ese proyecto, que ahora tenga un impulso desde la investigación. Chulas. Y sobre estas experiencias, ¿qué otras experiencias has tenido al vincular tu oficio, tu trabajo, tu profesión con otros campos de la educación o otros campos en general? A ver, bueno, durante 12 años, más o menos, durante 12 años, mi trabajo artístico o mi trabajo de investigación y de producción han estado totalmente vinculados a la universidad. Y dentro de la universidad a la parte de la docencia, uh-huh, de enseñanza, a la investigación también, y obviamente a la producción de proyectos artísticos. Entonces, básicamente mi formación y mi desarrollo, mi desempeño artístico ha sido de alguna forma académico y vinculado totalmente a la educación superior en la universidad. Uh-huh. Sin embargo, aparte de esto, también han habido procesos de educación no formales fuera de la universidad, como talleres, como proyectos formativos y demás. Entonces, creo que la mayor parte de mi inversión profesional ha estado dentro de la educación, y a partir de ese ámbito me he llegado a desenvolver. Y claro, posiblemente el proyecto más ajeno a las artes, o a la producción artística como tal, lo que podemos entender como arte o lo que un artista hace, ha sido este proyecto que les comento de la UDA, de esta investigación sobre la
Las prótesis. sobre que prácticamente es diseño, modelado e impresión ahora con tecnología 3D. Están imprimiendo bebés. Y sí, posiblemente imprimamos bebés en realidad. Ya, después podemos hablar sobre imprimir, sí, de ley vamos a hablar de sobre imprimir bebés. Pero este quizás es el proyecto que más ha salido de esta noción del quehacer artístico, en el cual me he involucrado, como les cuento, hace unos 5 años. Y fue bien bacán porque esto ha sido una experiencia desde el manejo de estas herramientas o de estos procesos artísticos como la escultura y el modelado en arcilla, tal cual. A partir de ahí fue que empezó este proyecto hace algunos años ya. Y luego, en el transcurso del tiempo, obviamente con estas nuevas apariciones de la tecnología y posibilidades de imprimir 3D y escanear en 3D, este rato el proyecto ha tomado totalmente otro curso. Hay por ahí un artículo que ya está publicado en la revista del hospital. Les puedo luego compartir el link y de pronto se pone aquí en el video, en el podcast. Y ahí podrán revisar. Es un artículo que ya sienta algunas bases metodológicas y procedimentales del trabajo que estamos haciendo. Buenazo. Y ahora saliéndonos un poco de tu trabajo específicamente, ¿cuáles son tus perspectivas del campo laboral a futuro en relación a las artes visuales y bueno, otras carreras relacionadas al diseño, a las artes visuales, la música? ¿Qué está sucediendo también? Y bueno, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de lo que estábamos hablando de las impresiones 3D y en el ámbito de la salud que está sucediendo, y hay gente que se está metiendo a imprimir órganos. No sé, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que se viene? ¿Y qué es lo que ya tenemos? A ver, para organizar un poco la respuesta, creo que siempre respondo. No, está todo bien. A ver, primero sobre cuáles son mis perspectivas sobre el espacio laboral, me decías. Yo creo que hay que ser bastante sensatos y sinceros con la realidad que nos toca afrontar a muchos profesionales en las artes. ¿Por qué digo profesionales en artes? Porque en realidad estamos conversando desde ese tipo de salida académica o de profesionalización, es decir, tú has estudiado una carrera. Totalmente. Hay mucha gente que es artista, que produce y no necesariamente cursó nunca una carrera en artes visuales, entonces me refiero a ese espacio. Sí. Y a esos espacios laborales. Y sí es preocupante decir que los espacios son en realidad bastante limitados, reducidos, bastante de corto plazo, ¿sí? Entonces, proyectos de corto plazo que sí puedes desarrollar, pero que no necesariamente son proyectos que van a darte o generar una estabilidad prolongada, ¿cierto? Claro. Entonces, en este espacio yo creo que puedes encontrar algunas posibilidades laborales, sin embargo, estas siempre van a ser de mediano o de corto plazo. Y sí es, una profesión que no surge, o más bien dicho, que no encuentra posibilidades laborales inmediatas por la misma naturaleza, ¿no es cierto? Yo creo que eso sí es un asunto a pensar. Y bueno, por otro lado, luego me decías qué ocurre, bueno, con ese tema de las impresiones y en dónde están, en qué punto están. Pero antes de profundizar en eso, se me quedó algo ahí. Desde esa perspectiva de que los espacios laborales son limitados, esto probablemente suene denso lo que voy a decir, pero ¿crees que en ciertos periodos debería dejar de abrirse la posibilidad de estudiar esas carreras? Yo creo que no. De acuerdo a la demanda laboral que hay, que existan los espacios de enseñanza. Yo creo que no. Y tal vez mi respuesta sea un poquito más densa que tu pregunta. De una. Polémica. Posiblemente, a ver, si es que yo estoy pensando en nichos laborales, en espacios laborales y de pronto puedo pensar en ocupar esos espacios con profesionales, tal vez existan algunas carreras de cierta naturaleza que sí necesiten reposar un momento. Sí. Posiblemente diseño sí, tal vez un diseño o un tipo de diseño. Quizás el diseño que hoy tienes es un diseño gráfico, pero posiblemente podría haber una segunda carrera u otra opción relacionada más a un proceso de diseño más industrial.
Entonces esos campos no están, ¿no es cierto?, configurados o copados, mejor dicho. Claro. No están copados. Entonces capaz que diseño sí, porque el diseño tiene una función bastante práctica y funcional dentro de un sistema laboral, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces sí se siente que se llena, exacto, se siente que hay una saturación de profesionales. No así el arte, porque no hay espacios para saturar en realidad, ¿no es cierto? Es como sí, hablábamos hace un rato, y es difícil la profesionalización del arte, salvo que sea la educación. Entonces en algún momento conversábamos contigo y yo recalcaba o apuntaba o señalaba que un espacio laboral seguro, estable o de cajón para un artista plástico o un artista visual o alguien con una licenciatura en artes es la educación. Sí. Es la educación, posiblemente ese sea, si es que no el único, yo me puedo arriesgar a decir que ese es el único espacio laboral en el cual... Exacto, pero esto hay que entender súper bien, porque a lo que yo me refiero es que este es el único espacio en el cual a ti te van a pedir un título de tercer nivel en artes, ¿no es cierto? Entonces, yo soy bastante... O sea, me interesa hacer mucho... me interesa ser muy concreto en cómo analizar esto. Profesionalmente, ese espacio laboral, que como requisito, tú llegar a ese espacio como requisito, te exige tener una titulación de tercer nivel en artes, posiblemente la educación sea el único espacio que te vaya a exigir ese requisito. De ahí en adelante, muchos otros espacios no van a necesitar que tú tengas la titulación o el registro en la CNCIT de que ya te graduaste, ni mucho menos, ¿no es cierto? Para que tú montes este espacio, esta oficina, no es necesario que te hayan pedido, no te debes pedir el título para arrendarte el espacio, o tus clientes, cuántos de tus clientes te piden tus credenciales académicas para tu trabajo. En realidad no es cierto. El único espacio que te va a pedir eso como reglamento o como requisito es la educación. Y no le juega en contra eso a la carrera, pero... porque, claro, o sea, a veces siempre hay como esta pelea, este debate de si una carrera es más importante que la otra, y si desde ahí para ciertas prácticas profesionales tienes que tener la preparación universitaria, te dediques o no a la educación. Si en el arte no pasa eso, no le está afectando. No creo. Yo creo que el arte en sí, la carrera en artes, al no necesariamente tener estos nichos profesionales bien delimitados, ¿no es cierto? Como los tienen otras carreras, yo creo que más bien eso no es un lío en este tipo de carreras, salvo en el contexto de la educación, ya sea para ser profesor de primaria o de secundaria o de universidad. Ahí es en donde te van a pedir ese aval, ¿no es cierto? No puedes ejercer. Pero de ahí en otros contextos en realidad no necesariamente, no te van a pedir eso. Será de pronto una sumatoria a tu currículum, a tu portafolio, de pronto, y te da puntos, o el momento de calificar una carpeta tal vez alguien le da más peso a que tú tienes un título o no. Sin embargo, no es un requisito como tal. Eso hay que entender súper bien, como requisito. Es decir, no puedo trabajar aquí si no tengo este requisito cumplido. A eso me refiero. Obviamente, de que el momento de calificar carpetas hay una que tiene un título profesional, quizás despierta más nuestro interés, ¿no es cierto? Pero es como por puntaje, una especie de valoración cualitativa, pero no es un requisito. Sí, no es un requisito. Entonces, en ese sentido, yo creo que posiblemente estas carreras que cumplen una función dentro de este sistema laboral, como el diseño, como la arquitectura, como, qué sé yo, pueden llegar a saturar un mercado, si es que quieres llamarlo así. Pero no así las artes, creo. Sí, porque en realidad, si decimos que hay pocas posibilidades laborales, entonces difícilmente ese espacio se satura, ¿no? Salvo la educación. Por ejemplo, yo me hago la pregunta, tienes, qué sé yo, este ciclo se graduarán 20 maestrantes en artes nuevos, ¿no es cierto? Sí. Ahora yo me pregunto, ¿qué espacios laborales van a ocupar esos 20 maestrantes, ¿no es cierto? Si es que no hay plazas en la... Voilà, exacto, si es que no hay plazas. Y ahí sí la plaza de la educación se satura, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, y pensando de que un título de cuarto nivel, una maestría,
tiene en realidad una conexión directa con la academia. ¿Sí? Claro, de lo contrario, ¿para qué haces un máster, ¿cierto? Y no se diga el PhD, que ahora es como está en efervescencia ahora el doctorado, ¿no es cierto? Sí, pero ya doctorado sí es súper específico para la academia. Sí. Y ahora está totalmente en efervescencia, está como en auge. En muy poco tiempo todo el mundo va a tener un doctorado también. Claro. Entonces, tanto maestría como doctorado son especialidades de una profesión que están totalmente vinculadas a la educación, y el mismo sistema de educación ratifica eso al volver los requisitos mínimos. En otras palabras, tú no puedes ser profesor de universidad si no tienes la maestría, ¿no es cierto? Y dentro del campo laboral, ¿qué otros desaciertos o aciertos, por qué no has visto, te ha tocado vivir como artista visual? A ver, vamos por los aciertos. Yo creo que como artista, en algún momento conversábamos también, como artista yo en algún momento veo ese perfil de artista que necesariamente se vuelve gestor, sin, digamos, obviamente sin tener una preparación en gestión o un conocimiento que puede tener un gestor cultural, ¿no es cierto? Pero la necesidad le involucra y le obliga a gestionar esos espacios, ¿no es cierto? A construirse y consolidar sus propios espacios, como este mismo lugar, por ejemplo, ¿no es cierto? A buscar, a armar ese perfil. Es decir, yo como perfil, con mi perfil profesional, con lo que sé hacer, a partir de eso, ¿qué puedo yo también después resolver como una posibilidad laboral para mí? Entonces yo creo que más bien ahí dentro de eso pueden haber algunos aciertos que ya se han dado desde algún tiempo, como los llamamientos a concursos y fondos concursables de cultura o para las artes, que han sido bastante sonados, ¿no? Han sonado mucho, ya sea desde el Ministerio de Cultura, ya sea desde la Dirección de Cultura, ya sea desde otros espacios, como los salones, por ejemplo, los salones nacionales de pintura, los salones de escultura, los salones de arte contemporáneo. Esos son otros espacios también en donde la producción artística independiente empieza a tener incidencia, ¿no es cierto? Entonces tú construyes y mandas tu proyecto, y claro, en la medida en la que puedas gestionar ese proyecto y obviamente ganar esos fondos, puedes empezar a construir una producción a partir de esos espacios que obviamente son espacios laborales, ¿no es cierto? Es en lo que podría trabajar un artista. Claro. Y eso me parece como un contexto valioso. Así también la producción independiente o la propuesta independiente. Es decir, yo como artista montar un taller o montar una plataforma totalmente independiente de producción, en donde, y eso también tiene que ver con ser autogestor o gestionar mi propia propuesta, claro. Pero tiene que ver a veces también con trabajar multidisciplinariamente o interdisciplinariamente. Entonces, es decir, encontrarme yo como esto, ¿no? Como coworkings o gente que quiera montarse conmigo una propuesta en la cual yo puedo aportar como artista, pero necesite también el aporte de un diseñador, claro. Pero necesite también el aporte de un artista escénico y posiblemente de un músico y qué sé yo. Entonces, a partir de esas propuestas independientes hay posibilidades de creación y posibilidades de producción también. Y de ahí, bueno, ya los desaciertos, en cambio, yo creo que los desaciertos son esa realidad, ¿no? De vivir en una cultura que no necesariamente es una cultura que consume arte y cultura, ¿no es cierto? No es una cultura que necesariamente colecciona arte o consume arte, y para muestra basta un botón. Nosotros solamente podemos ver la programación de la televisión local, por ejemplo, que si sigue al aire y si sigue en pie es porque hay gente que la ve. Claro. ¿Cierto? Entonces hay un rating detrás de eso que está siendo estudiado y que está siendo analizado y que está siendo bombardeado de nuevo. Entonces lo único que nos están dando es aquello que queremos ver. Me refiero así ya como ciudad o país, claro, ¿cierto? Que eso es lo que vende. Exacto, es lo que está vendiendo. Entonces yo seguramente, si la televisión no vendería esta prensa o esta farándula rosa, no hubiera nadie que la ve.
no pondrían esos contenidos porque sería un gasto en producción, un gasto en transmisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, si están ahí y cada vez son más reiterativas y más las competencias entre canales, es porque hay un público, hay una audiencia, ¿no es cierto? Hay un rating que te está diciendo qué es lo que hay que consumir, o más dicho, que están viendo qué es lo que se está consumiendo. Y en realidad nuestra cultura no es una cultura de consumo artístico en términos, digamos, no sé si masivos, pero sí contundentes. De que consumimos cultura y consumimos arte, por supuesto que lo hacemos, pero no es en una gran escala como para volver eso un espacio económicamente rentable o explotable, ¿sí? Recién ahora se abrió un nuevo espacio aquí en Cuenca que se llama Sala Adentro. Entiendo que es de Diego Jaramillo, arquitecto, ex docente de la universidad también, o docente de la universidad. Diego y su hija Sofía Jaramillo, creo que ellos están administrando este espacio. No he tenido la suerte de conocerlo aún, pero entiendo que es una propuesta y una apuesta a disponer de un espacio en donde se pueda comercializar obra contemporánea, ¿sí? O obra artística. Entonces me parece algo bastante necesario, súper necesario, en la ciudad, y yo creo que esa es como una de las apuestas para poder entrar en este terreno, ¿no? de consumir o de proponer obra, pero con una vista comercial, ¿no es cierto? Y así, qué sé yo creo que eso es... Habrá que tomarle el pulso a ese espacio también, a ver qué ocurre, ¿no es cierto? Pero creo que ya van en una segunda muestra y es uno de los espacios, o más dicho, uno de los ejemplos de esas iniciativas que podrían darse en una ciudad como esta. Quizás esa cultura empieza ahora a fomentarse, ¿no? Apoyar este tipo de... Claro, sí, claro. Por supuesto que sí. Que es lo caso porque cuando hablabas de la televisión local, o sea, no todo el contenido es bueno, o sea, hay ciertas cosas que están mal, así, que se siguen consumiendo. Y hablando de la falta de espacios laborales para artistas o gestores o lo que sea, es como, no sé, si te saca el aire un poco de eso, claro. Pensar, o sea, que igual se podría haber mucho contenido, podría haber mucho producto, lo que sea, que podría ser consumido por la población, en vez de eso que no está del todo bien. Y... ¿Qué quieres decir? Sí. Quería retomar, no acabamos de ver las impresiones 3D en salud y todo lo que está pasando en el mundo de... es cierto. Ya, regresamos a eso con algo último que ahora, justo lo que acabas de decir. Hay un tema con esto desacierto del espacio laboral y es que es el asunto de la costumbre también, a lo que nosotros estamos acostumbrados y a lo que hemos acostumbrado a las audiencias y a los públicos, y que claro, hemos acostumbrado a la exposición, que a veces la exposición gratuita, al catálogo gratuito, hemos acostumbrado a entender y pensar que el artista, no sé, pues no come. Este artista bohemio. Claro, pues o sea, el artista... O sea, no come. Si te pones tú a ver, muchos artistas hemos pasado por esto. Hemos pasado por el hecho de solicitar un espacio para exponer. Yeah. Y a veces cuando ya tengo el espacio, ya me siento realizado. Pero en realidad... Está bien, ¿no es cierto? Está chévere, ya te bacán, tengo el espacio, lo puedes ahí montar, puedes montar tu exposición, lo que sea, pero te garantizo que la persona que fue puliendo el piso cobró por pulir el piso, o la persona que pintó de blanco el lugar cobró por pintar de blanco. Yo creo que no hay persona alrededor de este espacio de exposición que no tenga un salario o una forma de reconocimiento, excepto el artista. Entonces, por lo general, el artista expone y... es el espacio y de pronto es este catálogo, este tríptico, la forma de apoyarle, pero sigue siendo, no sigue habiendo un reconocimiento económico, ¿no es cierto?, o monetario. Y claro, nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado y a veces, salvo en la música, porque te vas a un concierto, entonces si pagas la entrada, salvo en las artes escénicas porque te vas a dar una presentación y hay un fee, hay un cover. Claro. Hay un cover de boletos y demás, pero si nos ponemos a pensar, a veces en las exposiciones artísticas, plásticas o visuales, por lo general uno no da un fin, ¿no es cierto?
si te pones a ver en otros espacios, en otros lugares, como, qué sé yo, no nos vamos tan lejos, en Colombia o en Sao Paulo, en realidad las exposiciones tienen un precio, ¿no es cierto?, un valor, la entrada. Hay un día, que es un día cultural, en donde es gratuito, y mucha gente va, y por lo general ese día está dedicado a instituciones educativas, como colegios y universidades, que asisten en grupos, ¿no es cierto? Pero por lo general es cobrado. En el MoMA en Nueva York es cobrado, y ellos tienen, creo, si no estoy mal, de pronto ya cambió, pero tienen como tres posibles covers que tú puedes pagar, entre 5, 10 y 15, si no estoy mal, algo así. Y tú escoges cuál quieres pagar. Tú escoges, es una especie de aporte voluntario, pero puedes comprar cualquiera de esos 3 tickets. A la final pagas. A la final pagas. Entonces, si es que estás desempleado o eres un estudiante, pagas 5, y si es que eres ya un profesional y puedes pagar, pagan 15. Y es así, hay una maquinita que te da el ticket, tú pagas y todo lo demás. Pero hay un digamos, un fee o un cover por exposición, y hay un día que por lo general está abierto al público, gratuito, pero desde ahí nada más ya podemos analizar cómo nuestra sociedad, nuestra cultura está como acostumbrada a que esto sea gratuito, y no vamos a poder, pues, vivir así. El panadero no me va no va a dar el pan gratis, o la persona que me arrienda el departamento no me va a decir cuando le pago después. Y eso también puede ser un desacierto a veces por ejemplo, cuando trabajas con espacios públicos. Estos espacios públicos demoran demasiado en desembolsar los fondos que tú o bien ganaste o lo de tu trabajo, porque a veces sí te contratan, ¿no es cierto? A veces no necesariamente es un fondo, sino que te han contratado directamente a ti, y a veces toma eso mucho tiempo en hacerse efectivo ese pago, y también ese es un lío, ¿no? Es un problema, hay demasiada burocracia de por medio, y eso le vuelve bastante complejo también a la supervivencia de los artistas, pues. Me chocó bastante lo que me decías de este tema también, regresando a esto de la televisión, y no sé si lo dijiste de una forma muy sutil de ahí. Yo todo lo digo de forma sutil. Esta nota de poco contenido bueno. En realidad casi no hay contenido bueno en este ámbito, que, claro, puede ser un campo de acción de los artistas, totalmente, y o sea, es difícil tal vez ver esa realidad que siempre está ahí, pero... Porque de hecho no es de una nota de que los artistas, diseñadores o yo que sé, se metan en ese campo porque no es bien pagado o lo que sea, pero pues, el contenido que hacen es súper bien pagado. O sea, hay las agencias más grandes de publicidad, por ejemplo, del país, están metidas haciendo X programa, que no hay cómo decir, pero es como, y que se consume, y cuánto les pagarán por eso. Claro. O sea, si es que no sé, al menos una parte de esos fondos destinados a ese contenido que en realidad no le aporta nada culturalmente al país, podría ser destinado a artistas para otra historia, supongo. Claro, eso abre el debate a esto de qué son buenos contenidos y qué no, ¿sí? Claro. ¿Qué es un buen contenido y qué no es un buen contenido? A veces la palabra bueno no es bueno para todos. Bueno, sí, de ley estamos sesgados. Claro. A veces esta palabra de bueno no significa lo mismo para todos. Totalmente. Entonces eso es... Hay que cortar eso. No, en fin. No. Y sobre el campo de la salud, ¿qué está pasando? Ese era como... ¿Qué bestia? Por añadido a la pregunta anterior. Tú me estás preguntando, bueno, a partir de este proyecto que se está desarrollando en la UDA, en el cual el RENO está también vinculado en eso, está el RENEIO. Podcast 4. Sí. Estamos a partir de eso, como hemos revisado muchas cosas, nos hemos puesto un poco al día, y claro, actualmente hay proyectos que tienen que ver también con impresiones y tecnología 3D, pero en realidad tuvimos una videoconferencia en un momento con un laboratorio en España, quienes en realidad están desarrollando este rato impresiones, pero ya de tejidos. Entonces llega a un punto en el que ya puedes incluso imprimir los tejidos que se van a utilizar en una cirugía, en una operación de un paciente. Incluso hay una tecnología que en este momento está imprimiendo ya estructuras óseas que se van a soldar de forma adecuada con tu hueso, por ejemplo, en el caso de que necesites
una prótesis ósea, esta estructura es totalmente biocompatible y se puede, en el momento que es implantada, se empieza a soldar y solidificar con tu propio hueso. Entonces tu cuerpo no rechaza esas prótesis, sino más bien las recibe porque son biocompatibles. Sí, de hecho, muchos de estos, bueno, no muchos, pero sé de uno que empiezan a explorar cómo hacer la impresión desde tus propias células, y lo hacen desde la grasa. Exacto, sí. Sí, lo mejor. Sí. Te hacen un lipo y encima te salvan la vida porque te imprimen un corazón. Así. Claro, y te bajan el peso. Te bajan el peso. Lo mejor. Vamos a vivir por siempre así. Te dejan silueteado. Sí, en realidad, claro, es como una especie de cultivo de células, y a partir de esas células pueden desarrollar este material con el cual van a imprimir órganos y tejidos. Claro, entonces no rechazas. Súper bacán esas cosas que están ahora proponiéndose, y muchas de esas han surgido a partir de la impresión 3D. Eso pone las cosas en una buena perspectiva, ¿no? Sí, claro, desde la impresión 3D empezaron a surgir estas nuevas formas de imprimir ahora tejidos y ahora de imprimir estructuras óseas. Pero claro, en inicio fue esta impresión 3D, me refiero a la impresión 3D asequible y doméstica, ¿no? Un extrusor de 2 ejes y eso es todo. Exactamente, entonces ya con ciertas modificaciones y adaptaciones ahora han terminado imprimiendo tejidos o bebés. Terminaremos aquí. Podemos pasar a hablar, bueno, tenemos otra pregunta, pero bueno, sí, primero la anterior. ¿Cómo ves ya el trabajo de los estudiantes en cuanto al trabajo multidisciplinario, interdisciplinario? Y también hemos conversado con vos antes sobre este tema de cómo el sistema de admisión está afectando a la parte educativa desde las áreas como las artes, el diseño u otras carreras. A la percepción de las áreas. A la percepción, y ya eso a futuro, ¿qué significa en la onda laboral también? Claro, en un rato conversábamos sobre este tema de que una profesión en artes no necesariamente es aceptado socialmente, ¿no es cierto? O no es bien visto. Y eso no es nada nuevo, es en realidad bastante tradicional. Y claro, yo creo que eso es un si hablábamos hace un rato de un problema en las costumbres sociales de consumir arte y de valorarlo, ¿no es cierto? Porque el momento de consumir también estás valorando lo que se está produciendo. Y si luego juntamos esto con lo que tú dices, esta percepción de esas profesiones relacionadas a las artes o del arte plástico, que es una percepción a veces negativa de la sociedad, porque es una profesión en donde te vas a morir de hambre, o es una profesión en la que estás, qué sé yo, de holgazán, de vago, de fumón, de lo que quieras. Sí. Desde ahí, o sea, si haces la conexión en realidad de cómo está la percepción social de esa profesionalización, y también cómo están las costumbres en el consumo artístico, entonces ya más o menos empiezas a comprender por qué los espacios laborales no son muy prometedores, ¿no es cierto? Porque la sociedad misma como tal no termina por reconocer o aceptar esta profesión como una posibilidad laboral, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay ahí un punto que se podría señalar y conectar con lo que hablábamos antes. Y claro, desde los mismos sistemas de admisión esta cuestión ya es densa. Conversábamos con ustedes que el momento que tú tienes este sistema de admisión para entrar a la universidad, en donde se requiere un tal puntaje o un X puntaje para las carreras más, qué sé yo, a las más... No sé si tradicionales es el término. No sé. Podríamos decir demandadas, pero... las de mayor demanda. Sí. Un ponche, porque es la misma gente. Digamos que son carreras de mayor demanda social. Ya. Y posiblemente social y económica. Ya es una demanda social y económica. Ajá. Que puede ser ¿cuáles? Medicina, tal vez. Puede ser ingeniería. La medicina, lo más alto. Pueden ser, exacto, arquitectura, economía. Sí, son como carreras que tienen una alta demanda económico-social o socioeconómica. Y
nuestro sistema de admisión a la universidad es un poco desfavorable con carreras como arte, porque el mismo hecho de poner un puntaje para llegar a una carrera y cada vez un puntaje inferior, cada vez es inferior, y de repente mucho más abajo aparece arte, desde ahí estás generando una especie de jerarquía por puntajes entre una carrera y otra. No, generas una jerarquía social. Correcto, entonces no es una jerarquía académica, ¿no? Yeah. ¿No es cierto? Porque como tienes que sacar un puntaje, va según tu preparación. No importa si has obtenido, no sé cuántos puntos tendrás que sacar ahora para entrar a arte, pero claro, si no alcanzaste 900 para una cosa, 800 para otra y 700 para otra, y luego encuentras que arte puede estar entre los 600, 500, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí ya existe una valoración, ¿no es cierto? Desde ahí ya existe una especie de jerarquía de las carreras. Entonces, ya artes no es tan importante, no necesitas mucha preparación. No, sí es denso porque ya desde las otras carreras, sin hablar del arte, la jerarquía se siente. O sea, la jerarquía, no sé, entre una medicina y entre una ingeniería, ya desde ahí ya empieza a haber una brecha ahí en donde ya se ven estas jerarquías generadas por el sistema así, claro, social, económica, o sea, y que cosas que pueden ser así súper ridículas probablemente, pero que en realidad sí tienen peso, la joda entre los panas de, vos estudias medicina, pero vos estudias, yo qué sé, laboratorio clínico, claro, o estudias imagenología. Dentro de las mismas áreas de ciencias médicas ya hay un poco de discriminación, sería discriminación, no, claro, y entre otras carreras aún más, o sea, pensar que las artes u otras carreras están tan abajo en esa jerarquía, no sé, o sea, es súper feo. Ajá. Pensar lo que puede ocasionar eso en la formación. Claro. Pero que ya, digamos, está en desventaja desde el mismo sistema de admisión, ya estás en desventaja, ¿no es cierto? Claro. Es notoria un ranking. Ya está como rankeada una carrera más que otra y el puntaje que tienes que sacar como aspirante a esa carrera, desde ahí ya puedes ver que existe diferencias, ¿no? Como le estoy dando mucha más importancia a una y menos a otra. Pero lo más triste suele ser que cuando, en algún momento que yo fui director de carrera, esto que digo, no digo yo... Claro, solo por decir. Por decir, sino en realidad en algún momento cuando estuve vinculado a la administración académica como director de carrera, yo llevaba a cabo como encuestas, ¿no? O conversaba con los estudiantes de primer ciclo, los que ingresaban, y en realidad consultaba quiénes de los que estaban ahí en realidad habían apuntado a una carrera en artes. Uh-huh. Y en muchos casos eran pocos. Y luego conversaba o profundizaba en esta encuesta y resultaba que algunos no fueron aceptados en arquitectura, otros no fueron aceptados en diseño, uh-huh, y unos pocos sí habían apuntado a arte desde el inicio. Uh-huh. Entonces, eso era un poco entristecedor ese panorama, ¿no es cierto? Claro. Y claro, tenía que ver con ese sistema de admisión también. Entonces, básicamente teníamos estudiantes que estaban en la carrera, no por aspiración, sino por cumplir un espacio que a veces puede ser una exigencia social. Totalmente, sí. Es una exigencia social porque no puedes quedarte fuera de la universidad, ¿no es cierto? Es mal visto que estés estudiando arte. Perdón, es mal visto que no estés en la universidad. Pero si estás en la universidad y estás estudiando artes, no sé qué. Por lo menos estás estudiando. Pero no sé si en un grupo de amigos y todos entraron a medicina y ahí está el de arte, no sé si él dice sí, ya estoy en la 1 más, pero no sé si quiera profundizar y decir sí, pero nada, no entré a medicina como ustedes, pero este rato me tocó arte. Y algunos estudiantes saben decir que están en arte el primer ciclo para prepararse y ahí sí presentarse a arquitectura o a otras carreras, o a ingeniería o a diseño. Y suele ocurrir, y suele pasar. Hay mucha gente que para el segundo ciclo, tercer ciclo, ya van a las carreras que sí habían
aspirado a ellos desde el principio, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho se siente full. En la facultad siempre se sentía bastante que se graduaban pocas personas, varios compañeros se retiraban. Ajá. Entonces, claro, simplemente ahí ya tenemos este fenómeno medio interesante de analizar, que por lo general a veces tenemos estudiantes que están estudiando artes que no les alcanzó el puntaje para estar en la carrera que en realidad querían, B, no les alcanzó el puntaje para estar en la carrera que su familia quería que esté, esto también es otro tema, o que la sociedad como que te empuja a que estés, y claro, eso genera también una depreciación. Exactamente, una depreciación de la carrera o de carreras afines o similares a este. Eso sumado a los clichés sociales y eso sumado a todo lo que hemos conversado, a veces dispone de un terreno un poco rocoso. Sí. Y analizas el panorama. No sé si alguna vez has visto, por ejemplo, cómo son los protocolos, los procesos de ingreso en universidades top de artes como el CalArts, así. Una locura, o sea, así el que entra así al CalArts o al NYU, esos así universidades super top de artes, es otra cuestión. O sea, ahí no es que cualquiera entra, y no es que entra porque tiene un puntaje bajo, ni nada, es gente que se prepara años durante la educación secundaria para ser parte de una institución superior de ese calibre. Claro. Y, o sea, sí cambia el panorama, porque de hecho, no es que no haya gente con ese nivel para dentro de nuestro contexto, sino simplemente no se ve la necesidad para ser parte de una educación de ese nivel. Entonces es un poco preocupante, pero ahí se viene la pregunta heavy que habíamos conversado. Y ¿cuál sería el rol del artista si es que cae un meteorito en la Tierra, o si es que hay una no sé, como un desastre? Sí. Que eso comentabas, más bien vos plantea bien la pregunta, porque creo que no tan bien. Más bien, un meteorito cae en la Tierra, hay un desastre, ¿y cuál es el rol del artista ante eso? Más bien habíamos hecho esta analogía con otras carreras y digamos, por ser extremistas, no porque la realidad va a ser así, simplemente por el hecho de ser extremistas. A mí en realidad sí me gusta ser extremista, pero por un fin, ¿no? Porque únicamente cuando pones algo en los extremos puedes diferenciarlo y comprenderlo en realidad. Hay que llegar al extremo para poder comprender X cosas, ¿cierto? Entonces, por ser extremistas y por poner un ejemplo, hablábamos también sobre esta profesión relacionada a las artes, o sobre las artes en sí, si es que en realidad son una realidad, una necesidad social, o son parte de una construcción social. Y obviamente que son una parte muy importante que define de alguna forma, tal vez a veces, comportamientos sociales y culturales. El arte es importante dentro de una sociedad. Pero por ser extremistas y solamente por hacer un ejercicio, poníamos en comparación, en el supuesto caso de que existiese un colapso a nivel de la salud, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, para no ser muy grande. Eso es tan extremista. Para no ser tan grande el universo, ¿no es cierto? Vamos a hablar solamente aquí en nuestra ciudad. ¿Qué ocurriría en un supuesto colapso de hospitales, por ejemplo? Si el día de mañana han colapsado todos los hospitales y por ende hay un colapso en el sector de la salud. En realidad estaríamos frente a un problema que nos volvería... Mucho colapso, exacto, la ciudad, se vuelve loca. ¿No es cierto? Sería un desastre, sería un desastre. Y así también podríamos avanzar y poner otro ejemplo relacionado a la economía, porque de pronto todo el mundo tiene una excelente salud, no hay ningún pariente en el hospital, pues no pasa nada. O sea, digamos que medio calmada la cosa. Porque además así somos los seres humanos, ¿no? Mientras no me toca a mí, no ha ocurrido nada. Entonces, bueno, ya vamos a suponer que... Vamos a asumir que nuestras familias están bien, nadie está en el hospital y mi salud es perfecta, entonces... Chévere, nada, mañana colapsaron los hospitales, qué pena por ustedes, pero yo estoy todo bien. Como tú dices, pongámosle ahora esa especie de colapso en el sector económico. Y mañana existe un colapso a nivel banco, ¿no es cierto? A nivel bancario, a nivel de los bancos o a nivel económico, qué sé yo. Y sí, pues ya estamos tocando el bolsillo de todo el mundo, ¿no es cierto? Y ya cada uno va a tratar a reaccionar. Porque
porque te van a llamar a decir, oiga, sabe que ya no tiene dinero, si estaba ahorrando. Hay ahora el pobre que goza de salud. Ahora es el privilegiado, ¿no? Porque van a decir, no tengo ni plata, pero estoy bien de salud, todo bien. Pero cuando ya tocamos el bolsillo de todos, ahí creo que va a haber otro tipo de colapso, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente una caída en la economía, en el sector económico, financiero de nuestra ciudad, no demás, también generaría una crisis gigante. Entonces, en estos dos ejemplos extremistas poníamos el otro extremo, qué ocurriría si es que existiría un colapso y por A o B se caen los museos o las galerías de la ciudad, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese caso? Obviamente que va a ser algo preocupante. De seguro habrán preocupaciones, de seguro se pierden ciertos valores históricos, sociales y culturales y todo lo demás. Sin embargo, si comparamos entre crisis, entre el uno y el otro, no necesariamente es apocalíptico, ¿no? Claro. Digamos, un colapso de una galería de arte o de un museo no necesariamente nos va a generar la misma preocupación si hubiese un colapso en el sector bancario o en el sector de la salud. Entonces, dicho eso, quizás esto de estudiar arte o de desarrollarse o de producirse a sí mismo dentro de las ramas de las artes, es posible que, claro, sea un lujo desde un cierto punto de vista, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es un componente estructural de una sociedad que está sostenida en un sistema económico capitalista, ¿sí? Salvo que, claro, hablemos ya de las ferias de arte, claro, de los salones, de las colecciones, sobre todo las ferias, ¿no? Ferias y bienales que sí están consolidadas dentro de un aparato macroeconómico, no sé si macroeconómico, pero sí económico. Dentro de un aparato financiero, tal cual como los salones, ¿no? Tal cual como un salón, o las ferias de arte, perdón, ¿sí? Eso sí es obviamente un sistema económico y financiero que sostiene esas prácticas artísticas. Pero bueno, más allá de eso, obviamente, yo creo que esta comparación en extremos nos logra... Claro. Nos lleva a comprender por qué posiblemente la sociedad no le da mucho valor a las y poner las cosas en perspectiva también. Exactamente. Sí, claro. Obviamente que eso es un ejemplo absolutamente apocalíptico, extremista, pero finalmente ustedes mismos me han terminado respondiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un colapso en la salud? ¿Y qué pasa mañana en un colapso económico? ¿Y qué pasa mañana en un colapso de un museo, de una galería y una crisis que puede vivir ese sector o la crisis que vive la facultad, qué sé yo, ¿no es cierto? No pasa nada. Continúo. No sé si la comparación hay la pirámide de necesidades de Maslow, ¿ves? No lo pones ahí, igual va a aparecer el gráfico acá. Sí. Que bueno, en las partes bajas de esta pirámide son como estas necesidades mismas, las más básicas de comer, de estar sano, y tal vez podría caer ahí un ejemplo similar de que para estar sano, entonces ya las carreras de medicina entonces se ubican en la parte baja de esta pirámide. En donde hay más, o sea, más acumulación, me refiero. Sí, claro. Sí. Y bueno, y así va subiendo, y no sé si el arte, o es una forma muy arrogante de ver eso, que el arte tal vez está en la punta de la pirámide junto a la satisfacción personal, que podríamos tener este símil. Entonces por ahí. Sí, obviamente. Sí, está súper interesante. Eso está un poco relacionado a lo que yo decía hace un momento, cuando decía que quizás estudiar arte sea un lujo, ¿no? Si me preguntarías posiblemente si yo volvería a estudiar arte, quizás sí, obviamente lo volvería a hacer. Y de pronto, si es que tuviera yo el tiempo, tal vez estudiaría una segunda carrera con la cual complementar algunas cosas. Pero yo creo que sí, y no necesariamente estudiar arte con la perspectiva de qué sé yo, de volverlo algo, ¿cómo se dice? Sustentable o rentable, ¿no es cierto? No necesariamente eso, sino estar relacionado más con un desarrollo personal.
con una satisfacción personal. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver, o puede tener mucho que ver. Bueno, ya nos has comentado sobre tus experiencias en la investigación, pero ¿qué otras posibilidades existen desde tu perspectiva, si es que te metes más ya en el mundo de la investigación desde las artes visuales? ¿Desde la investigación o aparte? Desde la investigación, igual puede ser en general. Aquí tenemos nuestras pautas, pero dejemos que fluya la conversación. Claro. Yo creo que a partir de proyectos artísticos se pueden generar procesos interdisciplinarios súper interesantes o valiosos. Yo pienso que sí. De hecho, he estado relacionado con algunos artistas que trabajan ya en proyectos así transdisciplinarios, y hay artistas visuales que están encargados de hacer un registro fotográfico para proyectos que los están llevando a cabo un equipo de biólogos, por ejemplo. Entonces se vuelve ahí se tornan unas experiencias laborales transdisciplinarias o multidisciplinarias que son sumamente enriquecedoras para ambas perspectivas, en muchos casos. Este mismo ejemplo del que yo les hablaba al inicio, que está relacionado al tema de las prótesis, se ha vuelto un contexto bastante enriquecedor, con muchas perspectivas de profesionales de distintas ramas. Por ejemplo, en el proyecto tenemos diseñadores, está el René trabajando con nosotros, tenemos un neurocirujano, tenemos un traumatólogo, tenemos un imagenólogo y hay un especialista en tecnología. Entonces hay como muchísimo aprendizaje, y ahí es el momento en el que te das cuenta que tu aprendizaje llega a un punto nada más en donde se enlaza y se encadena con el otro, y en este caso es súper enriquecedor tú ponerte en perspectiva y ver que tu aprendizaje se va a enlazar con el de el imagenólogo, por ejemplo, que es la persona que hace saca por lo general radiografías o tomografías, y son la información 3D con la cual nosotros trabajamos para estos proyectos. Entonces, por ejemplo, tu aprendizaje únicamente, por ejemplo, con respecto al trabajo con imágenes, como artista visual, llega a un punto, a un límite en donde se conecta o se enlaza o se encadena con el de este imagenólogo o radiólogo, y el de él a su vez se conecta con el del cirujano o el neurocirujano, y luego hay una especie de feedback o de regreso, y nuevamente estamos en diseño o exacto, una parte mucho más artística para generar una reconstrucción, en donde es conocimientos que ellos carecen, en cambio, ¿no es cierto? Yo puedo este rato modelar, puedo modelar, y lo que te cuento es un caso muy particular, y si se hizo una reconstrucción de un fragmento de la parte del rostro de una niña. Entonces yo tenía la posibilidad de modelar eso, ¿no es cierto? Por conocimiento de escultura y demás. Entonces esa parte de modelado ya del objeto, de hacer un objeto, carecen tanto el imagenólogo como el neurocirujano, o como el traumatólogo, o el maxilofacial, qué sé yo. Pero nuestro conocimiento estaba ahí. Y eso es como un ejemplo multidisciplinario, transdisciplinario, bastante... sí, esto es súper interesante. Bastante interesante como de traerlo. Rompe paradigmas también, que eso me agrada full. No sé si paradigma sea la indicada, pero tal vez una de las mejores maneras de romper con estas perspectivas erradas de áreas como las artes visuales esté desde ahí, desde el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, en donde se muestra que todo conocimiento puede aportar valor cuando hay un objetivo más grande. O sea, al final, yo sí siempre digo esto, como que no creo que haya una carrera que sea más importante que otra, sino en realidad todas aportan a algo, y pucha, si es que es algo más grande, todas van a aportar de igual manera para llegar a un objetivo común que puedan tener, no sé. Y ese ejemplo es súper interesante porque es, no sé, tal vez la perspectiva que tiene la gente de voy a vincular a un artista visual con la área de la salud es que va a hacer las ilustraciones médicas, claro. Y no se trata de eso, es como es algo que puede ir mucho más allá. Y
¿qué onda con la impresión de bebés? No, mentira. ¿Qué onda la impresión de No, es que bebés? ya, quiero que la audiencia sepa sobre la impresión de bebés. No es nada nuevo y tampoco nada inédito, como nada es nuevo y nada es inédito. Everything is a remix, man. Claro, todo es un remix. Entiendo que unos rusos recién, bueno, no sé si recién, pero hace poco, publicaron por ahí esta nueva tendencia de imprimir bebés. Ya. Y claro, cuando yo mencioné aquí, todo el mundo pensó que estaba... No. O sea, sí calábamos, pero suena chistoso decir que van a imprimir bebés. Claro. Pero en realidad, efectivamente, se trata de la impresión de bebés. No, bueno. Todavía no me creen. Todo el mundo está familiarizado con la ecografía, ¿no es cierto? Que cuando cuando la madre o los padres de un bebé por venir van haciendo estos controles, ¿no es cierto? Por lo general quieren saber, qué sé yo, el sexo de su bebé, o quieren tener una imagen de su bebé, ¿no es cierto? Esto es, como para el ser humano, esto es súper importante, el ver para creer, tal vez, ¿no es cierto? Entonces quieren tener una imagen del bebé. ¿Por qué no darles una imagen 3D del bebé? Es exactamente eso. Exactamente eso. Entonces, tienes esta ecografía donde te imprimen y le puedes ver la fotografía y es exacto, es como la primera fotografía del bebé. Estos rusos lo que hicieron en realidad fue utilizar la información de la ecografía, ¿sí? Y interpretarla para que pueda tener coordenadas tridimensionales y luego imprimir. Entonces, en lugar de tener una ecografía del bebé, en realidad imprimen al bebé. Y en muchos casos a veces imprimen al bebé de 2 meses, luego de 3 meses, luego de 4 meses. Entonces, en realidad el feto o el cuerpo del bebé se ve en evolución. Y puedes tener la impresión y en volumen de tu hijo. Y claro, es... No sé, pues de pronto una escultura vale más que una imagen, no sé. Puede ser, no sé, es ya otra historia. No sé si valdrá, no sé si valdrá más, valdrá menos, pero digamos algo novedoso. Sí, o sea, está novedoso también ya para respirar de otras cosas tal vez más deep. Sí, tiene su novedad. Ahora, lo interesante es que te imprimían, pero por ejemplo le imprimían en aluminio, en plata, en oro. Ya. Entonces tenías como ya objetos preciosos de tu bebé. Entonces en realidad es un bebé de oro en un pedestal y todo muy bonito. Y además que luego ahí también supongo que artistas empezaron a involucrarse, porque hasta lo que he visto hay unos incluso que se imprimen en las manos de una madre. Entonces está el bebé de 3 meses, pero está en las manos y tiene un pedestal y ya tiene su diseño también. Seguramente un artista o un diseñador ya se involucró en ese proceso de crear este objeto del recuerdo, ¿no? A la larga. Entonces, esa es en realidad la impresión de bebés, de la cual puedo hablar. De los otros bebés, no. No, por ahora sí. Para pegar el respiro de los temas. Claro, no. ¿Tienes algo? Creo que estamos ahí. Chao, no mentira. Reflexiones finales, amigo Blasco. No sé, en cuanto a la educación, en cuanto al campo laboral, a quienes se están preparando y a quienes no, que están en la práctica profesional, ¿qué nos puedes decir? A ver, reflexiones en cuanto al campo laboral. Yo que creo tener un poco de experiencia en temas relacionados a la educación artística, el espacio laboral artístico en realidad, y yo pienso que sí hay, al menos yo tengo muchas preocupaciones porque existen grandes desafíos dentro de esta intención de proponer una carrera en formación de artistas, ¿no es cierto? En formación de licenciados en artes, al menos en artes. De diseño no puedo hablar porque no es mucho mi contexto, pero sí de las artes, ¿no es cierto? Y yo creo que a mi parecer, o más bien dicho, para mí sí existen algunas preocupaciones las cuales necesitan ser como refrescadas y se tienen que repensar, desde el hecho de pensar en los perfiles profesionales versus perfiles ocupacionales. Ahí hace una diferenciación entre perfiles profesionales y perfiles ocupacionales. En realidad es una diferenciación bastante sutil, porque no necesariamente es lo mismo. La palabra ocupación
no necesariamente es sinónimo de trabajo, ¿yo? Entonces, ahí les puedo mandar un link, hay un texto muy cortito que yo escribí para una revista que se llama paralaje.xyz, y es en realidad un texto bastante corto que ya abre un poco esa reflexión. Y yo creo que es la parte más débil de las propuestas académicas en las ramas de las artes que tenemos aquí. El diseño o el correcto diseño profesional o de perfil profesional para espacios laborales, para espacios profesionales, no necesariamente ocupacionales. Yo un poco huyo de esa palabra ocupación, porque a veces todos estamos ocupados y no estamos trabajando, ¿no es cierto? No es necesariamente lo mismo. Exacto, no es lo mismo para nada. Y puedo ahí cruzar una referencia después para unos autores que reflexionan mucho mejor sobre eso que yo, obviamente. Pero desde que empezamos a utilizar la palabra ocupación como trabajo, tenemos un lío ahí, y tenemos un lío más aún los artistas que cualquier otro profesional, ¿no es cierto? Porque tú puedes tener una ocupación que no necesariamente significa trabajo, es decir, puedes tener una ocupación por la cual no necesariamente estás siendo reconocido salarialmente. Entonces, de pronto mi ocupación es ser artista, pero estoy desempleado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una reflexión por ahí es necesaria, y refrescar un poco esos insumos de los espacios laborales reales, que además son totalmente cambiantes, y que además yo creo que al momento no hemos logrado desarrollar las herramientas necesarias para mapear correctamente estos espacios laborales, para darles un seguimiento, para pensar más allá de la disciplinaridad, ¿sí? No creo que estemos pensando en lo multi y en lo transdisciplinario como posibilidades laborales, por ejemplo. No sé si es que estamos pensando en un perfil de un artista como complemento de otra disciplina. Entonces seguimos a veces pensando en el perfil como esta noción bastante tradicional, y un perfil muy cerrado, y no un perfil que se pueda multiplicar y que pueda encontrar conexiones con otros contextos. Porque yo creo que una de las estrategias de guerrilla que los artistas tenemos es precisamente encontrar esas conexiones en otros contextos. De lo contrario, estamos jodidos, ¿no es cierto? En un sector de contextos limitados es necesario empezar a generar o encontrar proyectos que se nutren de otras disciplinas, que se sirven de otras disciplinas, ¿no es cierto? Y no creo que estemos pensando desde ahí una propuesta profesional. Para mí, yo creo que el punto más débil, y esto tampoco lo digo ahora porque por coincidencia de la entrevista, sino es algo que hemos debatido durante mucho tiempo, hace 3, 4 años, cuando estábamos repensando un diseño de malla en la carrera. Eran debates que al menos yo insistía en esto, ¿no es cierto? En efectivamente construir una propuesta de contenidos académicos a partir de posibilidades laborales reales, ¿no es cierto? Y creo que en muchos momentos era bastante difícil llevar esa reflexión, bastante difícil llevar ese debate también, y a veces, no sé, terminaba en lo más fácil, ¿no? En nosotros, puertas adentro de una institución, pensar qué es lo que debe ser un artista o un licenciado en artes. Claro, eso no. Y eso es un error, pues, porque desde dentro yo no puedo pensar la función de un sujeto al exterior. Claro, y es lo que muchas veces ha ocurrido. Entonces yo creo que ese es un punto bastante preocupante, algo que requiere refrescar, como dije, refrescar de insumos para poder pensar ahora en el siglo XXI, ¿qué hace un no sé si un artista, pero sí un licenciado, ¿no? Un profesional. Exacto. Sí. Porque yo creo que eso es súper necesario diferenciar entre un profesional y una persona que también puede ser artista, pero claro, no necesariamente. Lo que hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Esta persona que tiene su formación o su educación formal, y es otra persona que también puede tener una educación similar,
pero no necesariamente dentro de una institución. Que de hecho es súper cierto lo que vos dices sobre, en realidad hay que reflexionar, ya saliendo del tema de artes, hay que reflexionar qué hace un profesional ahora. Y es loco porque, no sé, ya no estás tan limitado a qué preparación, por ejemplo, tienes en la academia, en la universidad o lo que sea. A veces hay gente trabajando en espacios completamente, o sea, que parecerían alejados de lo que estudia, pero en realidad se trata de que, no sé, yo creo que ahora el mundo se está moviendo de una forma full distinta, en donde la condicionante no es los estudios que tienes, sino la condicionante es las destrezas que tienes, los conocimientos, las cosas que dominas, tus aptitudes, no solo profesionalmente, sino incluso de relaciones personales, de comunicación, no sé, cosas tan básicas como, bueno, tú eres bueno para llevar un equipo, tú eres bueno para concretar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces ya cambian los roles. Siempre. O sea, ya tienes a gente que viene de un montón de áreas, pero que puede estar trabajando como director de proyectos de alguna cosa. Sí, sí. Y no es que estudió dirección de proyectos. No, dirección de proyectos, claro, management, así no. Claro. Entonces, en realidad yo sí estoy como muy de acuerdo con ese tema de que las mallas curriculares de todas las carreras, si bien tienen que tener su componente que asiente las cosas de áreas específicas, tienen que pensar mucho en que ahora el mundo se mueve de otra forma. Claro. Tienen que desarrollar otras destrezas que se necesitan, destrezas del siglo XXI. Quizás pongamos el link en donde, no sé, una de las destrezas más fuertes que tienes que tener es buen trabajo en equipo. Ajá. Inteligencia emocional, así. Sí. Cosas que antes tal vez no se consideraban, que es normal porque va cambiando el mundo, van cambiando las cosas. Claro. Uh-huh. Claro, yo creo que ese es un punto súper necesario para repensar o reflexionar o refrescar incluso. ¿Y alguna recomendación para, no sé, estudiantes o gente que quiere involucrarse en el arte? ¿Recomendación de qué índole? Tal vez ¿A qué universidad? Así? Más que universidad, ¿cómo prepararse tal vez para entrar en estas carreras artísticas? Vamos a la parte más poética, ¿sí? ¿Cómo sabes que esto...? Así, no sé, pero si quieres un mensaje optimista o un mensaje pesimista. Realista, pesimista entonces. Realista, pesimista. No, yo creo que... Sigamos hablando de cosas negativas, dejemos un buen mensaje a los muchachos. No, yo pienso que, a ver, por la plata no se preocupen que no hay. ¿Qué ves? Así siempre empezamos los proyectos artísticos con algunos colegas, en realidad, cuando llamamos a colaboración. Entonces decimos que por el dinero no te preocupes porque no va a haber. Entonces ya es como... Sabemos que vamos a ir a trabajar por otro tipo de capitales. No, en realidad yo creo que, a ver, para la gente que esté pensando iniciarse en las artes, yo creo que, como dije ya a lo largo de la entrevista, tener una mente abierta hacia vincularme con otras disciplinas y otras profesiones es algo vital, es algo de supervivencia en realidad. No es fácil estudiar arte, no es fácil en sentido social, no es fácil en un sentido económico. De por sí la carrera es muy cara. Estudiar una carrera en arte es bastante cara, pese a toda esta ilusión de gratuidad de la educación. Claro, no. Digo ilusión porque no es gratis, ¿no? No. No resulta siendo gratis nunca, nada. Entonces, frente a esta ilusión de la gratuidad de la educación, la carrera de por sí, o una carrera en diseño o una carrera en arte es costosa, es cara. Implica materiales, implica un montón de cosas que producir una obra mismo suele tener suele estar ligado mucho a su dependencia de presupuesto y a veces la calidad va en relación, la calidad de tu obra va en relación a tu capacidad de producir algo. Entonces es una carrera costosa y claro, yo creo que estudiar una carrera comprendiendo lo complejo o lo hostil que puede ser el contexto, creo que nos lleva siempre a pensar en qué posibilidades de vinculación con otras disciplinas puedo yo aprovechar o puedo yo encontrar o empatar. No sé, a mí me parece
me parece interesante la carrera de estudiar una carrera en artes en vinculación o a la par con alguna otra. Porque algo que a mí me llama la atención, o algo que a mí me gusta del arte en sí, o de las artes, es la perspectiva. ¿Sí? La perspectiva de la cual tú abordas las cosas. Sí. Mucho más allá de aprender a manejar una u otra herramienta, porque el conocimiento para el dominio de una herramienta u otra este rato está disponible en cualquier lugar, a cualquier momento, a cualquier hora. Estamos en un momento en el que ya grandes maestros en realidad sí son necesarios por su experiencia, pero el mismo conocimiento es asequible en cualquier otro momento, ¿no es cierto? En cualquier otro espacio y a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces, yo creo que más allá de aprender en una carrera cierta herramienta o el dominio de una herramienta o el perfeccionamiento de un medio de ejecución artística o práctica, como el dibujo, la escultura, el video, qué sé yo. Más allá de eso, yo creo que está la reflexión, ¿no es cierto? Esa interiorización del mundo, de tu contexto, a través del arte. ¿Sí? A través del arte. Entonces ese valor quizás filosófico o vivencial que yo le doy al arte, eso quizás es una razón por la cual yo volvería a estudiar. Y más bien desde ahí creo yo que deberíamos ver una carrera como esta, como un convencimiento totalmente interiorizado de lo que significa estudiar algo así. Bacán. Y creo que con eso ya podemos ir cerrando el espacio. Muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Ha sido chévere, muy enriquecedor. Sí. Chévere. No, Sí. Gracias a ustedes más bien. Y ya nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Sí, espero que sí, por supuesto. Hay mucho de qué hablar. Demasiado. Sí. Vamos a poner los enlaces igual aquí. Sí, bacán. Yo Contactos. ofrecí creo que 2 enlaces, pero puedo dar 3. Ya, hoy. Siempre voy a estar aquí, por favor. Chuta, nos dejó la 3x2. promo. 3x2. Muy bien, solo de hoy. Solo Sí. por hoy, llame. Y bueno, recuerden que el estudio podcast está abierto a sus sugerencias respecto a los invitados que les gustaría tener. Sí esta cámara está grabando. Y igual de qué temas les gustaría que conversemos. También en este estudio podcast quisiéramos agradecer al Media Lab, que es uno de los departamentos que más nos ha apoyado en cuanto el a equipo estudio y- podcast. Sí, equipos, todo. Y tenemos un invitado más del Media Lab ahí, tras bambalinas, yo que sé. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chévere, gracias.